Comparto en este video una presentación que hice en el marco del seminario Repensar la enseñanza de la matemática, organizada por la Universidad de Sucre en Colombia. El tema al que me habían convocado que aporte tiene que ver con la importancia de la resolución de problemas y la heurística en la enseñanza de la matemática. Bueno, el plan para esta presentación tiene estos momentos, estos puntos. Un primer inicio en el que quisiera discutir un poco la enseñanza el sentido de enseñar matemática hoy en día. Voy a dedicarme centralmente a contar cuestiones sobre el enfoque o la línea de educación matemática denominada resolución de problemas, mostrando y presentando aspectos teóricos centrales y luego algunas ideas para pensar la enseñanza bajo esta perspectiva, cuestiones específicas sobre el diseño de problemas, la gestión de la clase, evaluación y planificación. Y por último, un cierre en donde voy a contar una construcción de un fracaso que como docentes muchas veces hacemos y que está bueno pensar. Em, Como punto de partida para pensar la enseñanza de la matemática hoy y si habría o no que cambiar, me gustaría que pensemos en el sentido de enseñar matemática tiempo atrás. Tiempo atrás que nos permite entonces pensar si la enseñanza del día de hoy tiene el mismo sentido que tenía antes. Cuando uno se pone a pensar en lo que era cuando los que somos más grandes estudiamos matemática, nosotros nos movíamos mucho, viajábamos mucho para llevarnos a casa lo que nuestros profesores nos compartían a través del pizarrón. Los profesores disponían de conocimiento, de saberes que no eran accesibles para las personas comunes que vivían en sus casas, y entonces ir a la universidad viajando mucho tiempo, porque había también menos universidades, tenía un sentido clave, que es llevarnos aquello que no podríamos conseguir de otra forma, el acceso a la información. Nosotros viajábamos para traer a casa cosas e información, materiales, teoremas, demostraciones, aplicaciones de matemática que de otro modo no se conseguía, muchos de los cuales estaban incluso en otros idiomas y que alguno de los profesores tal vez podía, por ejemplo, traducir del ruso. Entonces, los libros de la editorial Mir, por ejemplo, cuando uno tenía la suerte de tener un profesor que hablaba ruso, era imposible de conseguirse de otro modo. Todo esto hoy en día cambia mucho, y cambia mucho cuando uno se pone a pensar en los recursos que hoy en día tenemos y de cómo cambió el acceso a la información. Entonces, si uno dice, hay que cambiar la enseñanza, ¿cómo son las cosas antes y cómo eran antes y cómo son ahora? Yo quiero comparar algunas cosas que se dan en Buenos Aires. Esta es la Avenida 9 de Julio, una de las avenidas más importantes que tenemos en el país hace unos cuantos años, en el 1940, y hoy en día. Está muy cambiado esto. Están muy cambiadas las aulas del 40 con aulas. Estas fotos son fotos actuales de distintas provincias de la Argentina, que son aulas de hoy en día. Y cuando uno se pone a pensar en las clases, la clase de 1940 y la clase de hoy probablemente no sea tan distinta, probablemente sean similares. Entonces uno dice, todo el resto cambió, el acceso a la información, los materiales, los recursos, pero mis clases siguen siendo idénticas al tipo de clase que se daba en el pasado. Entonces uno dice, ¿cuál es el sentido de enseñar matemática hoy? Y acá les paso la posta, es una pregunta cuya respuesta a cada uno le tocará construir. En estas respuestas uno a veces empieza a pensar, ¿a quién estoy formando? Estoy formando estudiantes de secundaria, estoy formando futuros profesionales, contadores, ingenieros, arquitectos, estoy formando futuros profesores de matemática, estoy formando docentes que ya tienen formación, que ya ejercen la docencia, y ahí en cada uno de estos destinatarios uno se pone a mirar qué dice el diseño curricular de la provincia en la que estoy, cómo nos viene yendo con las clases de tipo tradicionales que venimos dando,
¿qué pasaría si el diseño curricular cambia con el profesor que tendría como que amoldarse a ese cambio que un diseño curricular le podría proponer? Si estamos formando un futuro profesional, por ejemplo, en Argentina, hay pautas para la formación de ingenieros. No tengo que hacer lo que yo quiero, sino que recibo pautas a las que tendría que adecuarme. Bueno, no todo el mundo conoce esas pautas y hay algunos profesores que dicen, yo sigo dando mi materia y que, por ejemplo, la especificidad para la ingeniería se encargue el ingeniero. Y ni hablar si estamos formando futuros profesores de matemática, quienes no solo van a darle clase al estudiante de secundaria, sino también va a estar formando futuros profesionales y es más, va a estar formando futuros profesores de matemática y también va a estar formando a docentes formados. Si uno se pone a mirar muchas de las instancias de desarrollo profesional, no todas son valiosas en tanto le dan herramientas al docente formado para mejorar el trabajo que tiene que estar haciendo. A lo sumo le podría resolver alguna clase para algún tema y hay mucha discusión al respecto. Yo traigo acá, y de esto busquen, no hace falta que esto lo miren, traigo algunas imágenes del diseño curricular de Catamarca, una de nuestras provincias, solamente para traer palabras clave que están, que figuran aquí en estos textos, en estas imágenes del texto que estoy compartiendo. Enfoque constructivista del aprendizaje, la matemática como producción cultural, que es una construcción, el desarrollo del pensamiento matemático, las estrategias, la creatividad, la intuición, el uso del lenguaje natural y simbólico para comunicarse y para tomar decisiones argumentadas, la interpretación del mundo natural y social, el trabajo interdisciplinario, pensar y comunicarse matemáticamente, todo lo que tiene que ver con lo actitudinal de perseverancia y esfuerzo, la realidad compleja y cambiante, la alfabetización digital y todos los diseños curriculares hoy en día de la Argentina al menos hablan de la resolución de problemas. Habría que ver qué de todo esto aparece en las clases. Cuando uno se pone a pensar en una clase tradicional que la podría describir estructuralmente como el docente explica un tema, muestra ejemplos que funcionan como modelo a seguir, resuelve esos ejercicios como modelo a seguir, le da al estudiante ejercicios similares y a lo sumo resuelve alguna aplicación, este tipo de clases tradicionales, lo lamento, pero no sirve para las cosas que hoy en día nos están pidiendo. El ejemplo de la diapositiva anterior, lo que pide el diseño curricular de una provincia argentina y es compartido por muchas de las otras, y ni hablar si nos ubicamos en la formación a nivel superior. Voy a entrar entonces a contar algunos aspectos teóricos centrales de la resolución de problemas y doy algunas alertas. La expresión resolución de problemas no siempre significa lo mismo. Uno escucha frases como mi trabajo se enmarca en la resolución de problemas, en mis clases mis alumnos resuelven problemas, elegí problemas del libro de clase. Hay que tener en cuenta que no todos los docentes o investigadores consideran el mismo significado para la palabra problema. Habría que ver o la bibliografía o preguntarle al docente qué es lo que está entendiendo por problema. Muchos profesores le asignan el significado del diccionario y para distinguir cuál es el sentido que la persona que está usando la frase le está dando, hay que conocer de educación matemática. Solo a modo de ejemplo, hay un montón de líneas teóricas de educación matemática hoy en día vigentes, muchas de estas, de estos globitos representa una línea, muchas de ellas usan la palabra problema con distintos significados. Lo que yo voy a hacer de acá en adelante es tratar de describir lo más puramente posible el enfoque que la resolución de problemas o escuela anglosajona plasma. Y queda la alerta que otros de estos enfoques también usan la palabra. Si uno tuviera que describir el enfoque en pocas viñetas, uno diría, un docente que piensa en trabajar bajo la resolución de problemas, lo que quiere es que su estudiante se convierta en un buen resolutor de problemas, que aborde esa resolución. También se puede incluir que plantee problemas
Y el interés del docente está puesto en que el estudiante desarrolle estrategias para abordar esa resolución de problemas y que reconozca su accionar cognitivo, es decir, todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo. Las clases no se piensan alrededor de un tema matemático, de un contenido, sino que se piensan alrededor de problemas, y esto no quiere decir que no haya contenido matemático, sino que aparecerá aquella matemática que el estudiante considera que necesita para abordar la resolución de ese problema. La resolución de problemas abarca un montón de conceptos y de desarrollos teóricos que están vinculados. Estos son los centrales desde mi perspectiva. El concepto en sí de la palabra problema en educación matemática, la estructura de los problemas, hay clasificaciones de problemas, se asocian funciones a los problemas, hay todo un área de cómo se plantean problemas, cómo se crean problemas. La modelización del proceso de resolución de problemas está hecho y no hecho de una única forma. Hay distintos modelos que modelizan cómo un sujeto resuelve problemas. Las heurísticas, la comunidad de práctica, el conocimiento de base que se va a poner en juego cuando uno aborda esa resolución, y todo lo que tiene que ver con lo metacognitivo, con el hacer consciente los procesos que uno está usando. Un área clave también en la resolución de problemas tiene que ver con todo lo afectivo y emocional y las creencias alrededor de los problemas, de la resolución de problemas, tanto de estudiantes como de docentes. La noción de problema adquiere múltiples definiciones. Yo aquí traigo una de ellas. Un problema para un individuo es una situación que requiere solución, y el individuo, estando motivado u obligado por las circunstancias académicas, personales o vitales, no posee ni vislumbra el medio o camino que conduzca a la misma, al menos en lo inmediato. Si ustedes buscan definiciones del término problema, se van a encontrar con que algunas tienen la palabra herramientas, que el estudiante disponga de las herramientas o que esté motivado o que le resulte un desafío. Todo eso genera distintos conceptos, porque en cuantas más cosas formen parte de esa definición, más cosas se van a tener que cumplir para que uno diga que tiene una actividad que es problema para sus estudiantes. Lo que seguro estas definiciones comparten es una meta por ser alcanzada, un sujeto que es el que va a intentar llegar a esa meta, y un bloqueo o resistencia inicial al no saber cómo abordar esa situación, bloqueo que lo que genera es la aparición de heurísticas, de estrategias que se ponen en juego en ese intento por resolver una situación que inicialmente me está generando un desconcierto, que no sé cómo abordar. Aquí hay una lista de algunas heurísticas. Las heurísticas, el listado no es exhaustivo ni lo será, no todas son correctas desde el punto de vista matemático, pero permiten que el sujeto aborde esa resolución. Y como digo, no necesariamente permiten resolver. Fíjense que dice que una heurística es una estrategia puesta en juego en el proceso de resolución. No dice que necesariamente sean útiles para resolver. Todo lo que es metacognitivo tiene importancia porque permite que el sujeto se dé cuenta el sujeto, no que el profesor se lo diga, qué cosa es útil, qué le sirvió, qué le fue afín, qué le resultó complicado, qué tipo de actividad le resulta demasiado compleja, con cuál se traba, con cuál se bloquea, qué hace cuando está bloqueado. O sea, todo eso tiene que ver con lo metacognitivo, y por supuesto que es una actividad de un segundo momento. Antes de eso tiene que el sujeto haber resuelto distintos problemas. Y todo lo metacognitivo en este enfoque tiene intencionalidad didáctica. El docente provoca con consignas, con preguntas, con sus intervenciones, que el estudiante reflexione y se dé cuenta de estas cuestiones sobre su propio accionar cognitivo. Algunas ideas para la enseñanza. Voy a pasar rápidamente por estos temas. La importancia de conocer a los estudiantes, el problema de diseñar problemas,
tener pensado o tener alguna estrategia para qué hago en la clase si mi consigna no resulta problema para los alumnos, cómo gestiono la clase sin tergiversar el sentido del trabajo con problemas, evaluar aprendizajes de manera coherente, generar una planificación que plasme el enfoque y qué hago si debo, porque la institución me obliga a enseñar contenidos, cómo puedo hacer si mis intereses están en provocar que los estudiantes se conviertan en buenos resolutores de problemas. ¿Qué cosas tendríamos o podríamos conocer de nuestros estudiantes? Nos serviría conocer procedimientos que saben aplicar, conocimientos que disponen y cuáles no, qué actividades les resultan difíciles, qué actividades les resultan fáciles, más allá de si les salen bien o no. Es decir, pensar en hacer un diagnóstico que nos diga cosas que sí saben o pueden hacer nuestros estudiantes, no un diagnóstico que nos diga todo lo que no saben, porque esta percepción de qué les es difícil, de qué saben y qué no, nos va a permitir diseñar una actividad que se amolde a las características de nuestros sujetos, que les produzca un bloqueo, pero no un bloqueo tan grande que pierda a mis estudiantes en el camino. Cuando estamos en el momento de diseñar problemas, ahí es clave partir de lo que conocemos de nuestros sujetos. En realidad, lo que nosotros diseñamos cuando estamos en casa previo a ir al aula, tendríamos que llamarlo potenciales problemas, porque nunca vamos a saber si son problemas o no hasta que lleguemos al aula y le demos a cada estudiante esa consigna. Si para el estudiante efectivamente le generó un bloqueo, es un problema. Si le resultó muy fácil, será un ejercicio y no fue un problema. Si le resultó tan complejo que lo abandona, puede que sea un problema, pero no nos sirve a los fines de la enseñanza. Algunas ideas sobre qué podemos conocer de los estudiantes y qué hacemos para armar una consigna que tenga la suerte o que creamos que tenga la suerte de llegar a ser un problema. En un análisis a priori, miremos qué heurísticas un estudiante podría poner en juego. Si nuestra consigna en nuestras manos, cuando nos imaginamos nosotros al estudiante, esa consigna habilitaría una variedad de heurísticas en esa exploración, en ese abordaje, es un buen síntoma. Y también cuidar que el enunciado no sea demasiado similar a los usuales, porque si es demasiado similar a alguno de ellos, es muy probable que nuestros estudiantes linkeen, hagan como un hipervínculo a una consigna que ya han resuelto y entonces traigan esa idea y la intenten usar. Para tener algo pensado de qué hacer si la consigna no resulta problema, hay una idea que me parece que podría resultar interesante, que es tener una terna de problemas, no solo uno, no llegar al aula solamente con un problema, sino tener para ese problema base una situación que le aumente un poquito la complejidad y una situación similar que le baje un poco la complejidad. Hay que cuidar que todos sigan problema, que mantengan un hilo. Es como decir, bueno, estamos en el medio de tres escalones, con ese me juego y tengo pensado cómo complejizar y cómo simplificar. Lo delicado acá es cómo naturalizar la gestión de la clase para que si me doy cuenta que la actividad le resultó muy simple, ¿cómo se la puedo complejizar sin que el alumno perciba que le estoy dando otra actividad? Y del mismo modo, si se la voy a simplificar. Como para la gestión de la clase, algunas ideas, la línea de resolución de problemas plantea un trabajo al menos centralmente individual. Esto no es excluyente. Yo decía hace un momento que voy a tratar de contar el espíritu lo más puro posible. El trabajo es individual porque que la actividad sea o no problema es relativo al sujeto, entonces lo que para uno puede ser problema, para el otro no. Y también porque todo lo que tiene que ver con las estrategias heurísticas y lo metacognitivo es muy personal. Entonces tiene lógica que en este enfoque se promueva el trabajo individual. No indicar cómo resolver, o sea, cuando voy pasando por los bancos para ver cómo están avanzando, no decirle, ¿qué tal si armas un sistema de ecuaciones? O sea, no dar esos indicios,
no dar ayudas de cómo empezar, preguntar si reconocen los datos, qué es lo que van a tener que hallar, cómo va a ser la respuesta. Tu respuesta va a ser un número, una fórmula, un gráfico, y de las cosas más delicadas es decidir cuándo aumentar o bajar la complejidad. Por último, una instancia clave de la gestión del profesor es el momento en el que proponga consignas o preguntas para promover esa reflexión metacognitiva de la que hablaba hace un momento. Otro asunto súper importante de haber pensado es cómo voy a evaluar, o sea, si finalmente lo que me interesa es esto, ¿cómo voy a hacer para evaluar a mis estudiantes? No tendría sentido evaluar resultados de aprendizaje, no tendría sentido evaluar que mis alumnos puedan resolver bien y rápido distintos problemas. Acá tiene sentido evaluar el proceso de aprendizaje y hay que evaluar aquello que el enfoque promueve, es decir, tendría que evaluar cómo el estudiante aborda la resolución de problemas, si usa heurísticas, si desarrolla la reflexión metacognitiva. No tendría sentido que evaluemos si puede aplicar un cierto procedimiento dado. Quedaría incoherente el propósito de nuestras clases y de nuestra formación con la evaluación. Algunos de los instrumentos apropiados para evaluar el proceso de aprendizaje son estos: diarios, narrativas, listas de cotejo, rúbricas, y hay una cuestión interesante también para pensar, que la oralidad es sumamente valiosa, por ejemplo, para identificar heurísticas que por escrito suelen no quedar planteadas. Un ejemplo de rúbrica, y esto detienen el video y lo pueden leer. La rúbrica pone en cada celda indicadores de cómo veo mayor o menor desarrollo de asuntos sobre los que decido evaluar. Esos asuntos sobre los que decido evaluar tienen que tener que ver justamente con la resolución de problemas, y en las celdas encuentro indicadores. Un ejemplo de una lista de cotejo: en la primera columna se encuentran esos aspectos que quiero evaluar, que estén en sintonía con la resolución de problemas, y tengo que ir día a día, cada día que quiera registrar esto, o indicar presencia o ausencia de este rasgo en el desarrollo de los estudiantes, o indicar que esto se ve bien, regular, mal o no hecho en cada uno de los días que vaya a utilizar este instrumento. Ya como para ir cerrando, ¿cómo generar una planificación que plasme este trabajo? ¿Hay en algún momento que invertir la forma de pensar de primero contenidos y luego objetivos a primero el foco en la resolución de problemas, y que entonces los contenidos se nos desordenen? Nosotros vamos a llevar al aula problemas y el alumno apelará a los contenidos que considere que le van a servir. Y entonces, no pensar que un programa de una materia se va a ver con unidad 1, función lineal, unidad 2, función cuadrática. No va a ser así, así no tendría que verse. Los objetivos en una planificación tendrían que estar alineados con la resolución de problemas y, por supuesto, una forma de evaluación coherente. Sumado a eso, el trabajo en la clase también tiene que estar en sintonía con lo que se espera provocar en los estudiantes. Decir que uno va a asignar problemas, que va a dar instancias de trabajo individual. Bueno, si uno tuviera que enseñar contenidos, se podría pensar en combinar. Para combinar hay muchas formas de hacerlo. Una podría ser una primera unidad donde uno está como diagnosticando con contenidos que ya traen de la escolaridad anterior, de años anteriores. También podría ser una última unidad: me guardo un tiempo, en el medio doy contenidos como considero que tengo que darlos, y me guardo un tiempo final para el trabajo con la resolución de problemas. Otra forma podría ser destinar un día a la semana para el trabajo con problemas, con cualquier contenido, no el contenido que vi los días anteriores, o plantear un trabajo paralelo por fuera del aula, o lo que se les ocurra. Claramente combinar, si se puede, es una decisión que cada profe va a tener que tomar, y que va a tomar en función de cuán convencidos estén de que eso es valioso para sus estudiantes. Por último, la construcción de un fracaso, y ya con esto cierro,
El docente suele tener un problema que es pensar que sus estudiantes no saben lo básico, entonces no puede enseñar lo que le toca. Y cuando uno les pregunta, ¿pero qué es eso básico que no saben? Casi siempre contestan, no saben sumar fracciones, no saben operatoria numérica, no saben operatoria algebraica. Entonces el profesor empieza a pensar, ¿qué hace? ¿Avanzo igual? ¿Lo repaso yo? ¿Lo enseño yo? ¿Me atraso con eso? ¿Es su problema o es mi problema? Y con esta serie de disquisiciones, uno no sabe dónde ubicar el problema, si en la formación anterior, si en el entorno, si en los docentes, si en las instituciones, si en la propuesta de enseñanza, si en el estudiante, no sé dónde ubicar el problema y yo en mi interior creo que es un problema del alumno, porque seguro que el profe esto se lo enseñó. Entonces, si tenía dudas de si este es un problema del alumno, ratifico todo lo que no saben, lo enseño yo, que digo, bueno, yo soy buena dando clase de matemática, les vuelve a ir mal, y entonces digo, ahora sí el problema es del alumno, ya está. La enseñanza sigue intacta y ahora tengo la absoluta claridad de dónde ubicar el problema. El problema está en los estudiantes porque yo ya se los enseñé. Esto es un intento que engaña, hay un error en la argumentación y esto no repara en las evidencias que el mismo docente tiene de cuando dijo, quiero resolver un problema de algo que mis alumnos no saben, la operatoria, y para eso se lo explico yo como si nunca lo hubieran visto. Esa explicación que el profe decide hacer para lograr subsanar esta falencia que observan sus estudiantes no le dio, no fue exitosa. Entonces, el problema está en la enseñanza, no es que está en el alumno. Lo que yo hice para subsanar un problema no me funcionó. Tengo las evidencias. Ni hablar que cuando le asigno el problema al alumno, diciendo ahora que yo se lo enseñé y lo sigue sin saber, es su problema, también, al margen de este error en la argumentación, no reparar en las evidencias que el mismo docente tiene, también desconoce aportes de la educación matemática. Siempre hacemos lo mismo, siempre nos encontramos con los mismos resultados, desconocemos aportes de la educación matemática, desconocemos lo que los diseños y las pautas nos piden, pasa el tiempo y no hacemos nada porque entendemos que si no saben lo básico no pueden hacer otra cosa y entonces todo lo que tiene que ver con problemas y resolución de problemas sigue siendo una promesa a futuro, promesa que no llega nunca. Entonces, en algún momento uno dice, bueno, tendríamos que atrevernos a empezar, al menos con algo, y empezar a ver cómo la situación puede cambiar muy radicalmente en el aula. En ese link, ahí queda mi mail, y en ese link hay un montón de material con ejemplos mucho más desarrollados de los que yo conté aquí, de todo, de cómo diseñar problemas, de cómo saber cuáles son las heurísticas que disponen los estudiantes, etcétera. Espero que sea de utilidad.